Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, lo primero que me gustaría que aclarara en su segunda intervención, porque no ha hecho alusión a ello, es garantizar que no hay un cambio de giro en la postura migratoria del Gobierno de Canarias y que este Gobierno va a seguir acogiendo hasta el último de los menores que lleguen a esta tierra solos, sin excusa. Porque fue lo que se decidió. Primero porque creo que es competencia y por eso estamos intentando cambiar las leyes para que toda esa responsabilidad que ahora está residida aquí o en Ceuta o en Andalucía sea copartícipe por el resto de los territorios. Pero además porque es lo que se decidió en el Pacto por la Migración. Cuando salimos de esa reunión el pasado lunes, nos habían sorprendido determinadas declaraciones los días anteriores sobre judicialización, sobre muchísimos aspectos, pero cuando se nos explicaron los detalles de lo que había sucedido el fin de semana anterior, fuimos capaces de entender algunas cuestiones que quizás sin esa explicación se podían descontextualizar. Cuando lees en el apartado 2 que el Gobierno de Canarias insta a las ONG a que no reciban a ni un solo menor extranjero no acompañado si no se le notifica previamente por parte y con el visto bueno del Gobierno de Canarias, no entendíamos qué quería decir eso. Pero cuando se explica, fuimos capaces de entender que lo que se buscaba era, sin dejar de recibir a ni uno solo de ellos, bajo ningún concepto, que se entregaran de la manera adecuada, que la acogida por parte del Gobierno se cumpliera con los protocolos y con los canales adecuados. No de cualquier manera, identificándolos claramente, notificando al Gobierno y asumiendo el Gobierno esa acogida. Lo que nos sorprende es que 2 horas más tarde, cuando empieza a salir la información en los medios de comunicación, la información es que el Gobierno de Canarias ha dado órdenes para no recibir a ni uno solo y acoger a ni uno solo de los menores porque las competencias en materia de menores también están, digamos, residenciadas en el Gobierno de España. Lo primero que yo pensé, sinceramente, es que habían interpretado mal el punto 2, porque quizás no se le había explicado todo lo que había sucedido, igual que pensábamos nosotros. Pero en la medida en que ni usted ni su Gobierno de manera clara sale a desmentir esa interpretación, nos preocupa si de verdad ese es el sentido, es el que nos explicaron a nosotros, o interesa jugar con la ambigüedad. Por eso, sin ambigüedades, me gustaría que al inicio de su intervención deje claro que esta tierra, que este Gobierno va a cumplir con sus compromisos de manera fundamental con los derechos y con la dignidad de los menores que llegan a esta tierra, acogiéndolos a todos. Eso sí, cumpliendo con los protocolos que den garantía y seguridad, por supuesto, a los menores, a los funcionarios públicos y a esas ONG que están trabajando en el día a día, pero sin ningún tipo de excusa. Me gusta que aclare si de verdad este Gobierno no ha girado en su política migratoria, porque hay determinadas declaraciones que empiezan a preocuparme. Más allá de focalizar exclusivamente hacia un lado, debe ser que tienen tortícolis, porque hay otros responsables, quizás un poco más a su derecha, en algún caso sentados justo a su lado en el Gobierno de Canarias. Y digo esto porque las declaraciones de su diputada en el Congreso de los Diputados me preocupan enormemente. Si estas declaraciones las llega a hacer Vox, porque son las que hacía Meloni en Italia, hubiéramos saltado todos diciendo que es una aberración. Oiga, igual que coge a los menores pues cerca de nuestras costas y los sube a un barco, en lugar de traernos a nuestra tierra, tire para allá. Mire, cuando pedimos que se cumplan los protocolos, porque no es de recibo que nos lo entreguen como un albarán, ¿verdad?, como si fueran mercancía. Es lo mismo que yo les pido que de verdad no utilicen a esos menores como si fueran mercancía y una vez que están encima del barco, tírenlo lo más lejos posible. Porque ese discurso ahí sí que no nos van a encontrar. Pero si me sorprendió por parte de la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, mucho más me sorprendió porque fueron las mismas declaraciones que en un medio de comunicación, en radio, decía su vicepresidente del Gobierno, el señor Domínguez. Y claro, cuando yo escucho eso me sorprendo, porque precisamente lo que él está pidiendo que hagamos de malas maneras y como si fueran mercancía, es precisamente lo que estaba en el proyecto de ley, ser capaces de distribuir y de llevar a otros lugares de España a esos menores que están llegando a nuestra tierra, pero bien hecho. Bien hecho. No con un albarán, bien hecho. Y votaron que no.
No quiero ni pensar qué estarán pensando los dirigentes del Partido Popular de esos territorios, quienes votaron que no del Partido Popular, cuando escuchan al presidente del Partido Popular en Canarias que hagan precisamente lo que han votado que no haya. Por tanto, me gustaría que aclarara esas dos cuestiones, señor presidente. Porque hemos firmado todos el pacto por las migraciones, los que están en el Gobierno y los que estamos en la oposición. Porque tenemos claro que lo fundamental es salvaguardar el interés superior del menor, los intereses de esta tierra, ser responsables en la utilización del discurso migratorio, porque sabemos hasta dónde puede incendiar. Pero no podemos jugar con la ambigüedad. Una vez que espero que nos aclare eso a lo largo de la mañana, cierto es que en las primeras llegadas el Gobierno de Canarias ha asumido ese acogimiento, pero no quiero que solo sea porque han llegado 15, sino que quede claro de cara a la opinión pública y a los medios que lo que han publicado no es verdad, que esa no es la intención del Gobierno, sin menoscabo de que a partir de ahí se haga bien y además que no abandonemos por responsabilidad pues el trabajo que entre todos hemos iniciado. Y ahí le digo al Partido Socialista y al Gobierno de España, y les exijo que después de todo lo que han hecho, porque no es verdad que no han hecho nada, no es verdad, es profundamente injusto que cuando nos hemos sentado, y usted de manera directa, con parte del Gobierno de España, se ha negociado, se les convenció para que se hiciera una modificación de ley que sabíamos todos que era imposible y difícil, y algunos dijeron que era imposible. Cuando nos presentaban documentos, los servicios jurídicos de ambos lados fueron capaces de ir transformándolo hasta que entendimos que eso respondía a las necesidades que teníamos. Cuando eso se plasma finalmente en una reforma de un artículo de la Ley de Extranjería, cuando es un consenso de ambos gobiernos, cuando les forzamos y les obligamos a llevarlo al Congreso de los Diputados a sabiendas de que se corría el riesgo de que el Partido Popular hiciera lo que luego hizo, y que cuando lo hacen además luego cumplen su palabra y votan que sí, resulta que no hicieron nada y en todo momento han sido fruto del engaño permanente. Yo sí les exijo que ya que hicieron todo eso, la última vuelta de tuerca, si había que sentarse 1, 2 o 3 veces más, háganlo. Háganlo porque tenemos que sacar esa modificación de la ley sí o sí. Si hicieron todo eso de la mano del Gobierno de Canarias, si lo hicieron todo, de verdad, siéntense las veces que hagan falta y sean capaces de culminar ese proceso, porque saben que es absolutamente necesario. Y les pido también más responsabilidad a la hora de tomar decisiones, porque como dice el señor Casimiro, creo que en algunas cuestiones andan lento. No es de recibo que después de que estuviéramos exigiendo que se cedieran instalaciones militares durante semanas y meses, porque estábamos desbordados, porque no había plaza, ahora la ministra diga que nos cede 2 instalaciones militares. Eso hace 2 meses. No es de recibo que nos den 50 millones de euros cuando sabemos el coste que esto realmente tiene. Tenemos que exigir los recursos necesarios, pero no solo un problema de recursos, porque el problema de recursos significará ¿cuánto cuesta? 200, tómalo. Y no es esa la cuestión. La cuestión es que esto debe ser una tarea compartida entre el resto del Estado. Pero si les pido a ustedes la última vuelta de tuerca a todo lo que han hecho, al Partido Popular le pido la primera vuelta de tuerca, al menos la primera, porque no han hecho nada. Salvo obstaculizar en todo momento discursos de xenofobia. Un Partido Popular que la única posibilidad que tenía en este proceso de colaborar en esta tarea en la que cada uno tendrá que explicar lo que hizo y lo que no hizo. Lo único que tenían que hacer era votar que sí, votaron que no. Ustedes que se consideran partido de Estado, votaron que no, que además gobiernan aquí. Y a los que ustedes llaman independentistas, proetarra o nacionalistas, egoístas, el PNV, Esquerra y Bildu votaron que sí, sin tener responsabilidades en esta tierra, en contra de muchas de las cosas que decía ese decreto, pero entendieron que era necesario aprobar la tramitación y luego discutir los flecos que faltaban. Ustedes porque han estado más preocupados mirando a 3 lados. A Moncloa a ver cómo siguen reventando a Sánchez antes de solucionar este problema. Esa ha sido la primera mirada. La segunda hacia la meseta, porque les preocupa más lo que piensa Ayuso realmente que lo que está pasando aquí. Esa ha sido para ustedes la segunda mirada. Y la tercera a su derecha, porque están preocupados por los Vox y los albices, a ver si pueden recuperar algunos votos. Les pido responsabilidad, se las exijo al Partido Socialista, pero también a ustedes, haciendo lo que tienen que hacer. Y a usted, señor Clavijo, lo que le pido también, yo soy capaz de señalar a todas las partes,
Un mínimo, por favor, señor Clavijo. Ni un solo reproche a quien se sienta a su lado y es responsable de que no saliera adelante votándonos. Gracias, señor Campo.